Jael, monitora Centros Cívicos de Bisutería Creativa. En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis hacer con unos aros de pendientes, un poco de alambre y unos abalorios y con mucha imaginación unos pendientes para que podáis lucir. Los pendientes son muy sencillos, necesitamos pocos materiales y vamos a verlo ahora en los vídeos. Espero que os gusten y que lo disfrutéis haciendo. Para nuestro trabajo de hoy, que vamos a hacer unos pendientes con alambre y abalorios o alguna bolita que tengáis, vamos a necesitar de materiales unos aritos de pendiente. Yo los que tengo son este tipo, con cierre, pero podrían ser sin cierre, ¿vale? Unos aros de pendiente. Estos tienen más o menos 3,5 centímetros de diámetro. Para este diámetro necesitaríamos alambre finito, alambre de alpaca, a ver si veis lo finito que es. Este es de 0,4, pero os valdría, es un alambre maleable, como veis, pero os valdría también de 0,3 en color plateado dorado, según vayáis a utilizar vuestros pendientes. Y después necesitamos aproximadamente 16 bolitas de este tamaño. Estos son de 4 milímetros, son tupis de cristal de 4 milímetros. Yo más o menos calculo que sobre 16 unidades por cada pendiente. Después necesito unos alicates, uno plano y uno de corte. Es lo que voy a necesitar en principio para mis pendientes, pero vosotras, según lo que tengáis en casa, podéis adaptaros tanto el tamaño de los pendientes, el alambre, como la cantidad de abalorios o lo que utilicéis de bolitas. Lo primero que voy a hacer es cortar aproximadamente medio metro de alambre. Son los cálculos aproximados, pero bueno, varía en cuestión del ancho de vuestros aritos o según las bolas que le vayáis a meter también. Es un cálculo aproximado para que os sirva de referencia, pero bueno, eso se va a adaptar a después a lo que vosotros hagáis. Para empezar, voy a hacer unos pendientes que van enrollados, va enrolladito el alambre y se va metiendo una bolita en cada enrollado. Después podemos hacer variaciones y ya os las iré explicando. Vale, para empezar, voy a empezar por la parte de arriba, aunque podría empezar por aquí, pero más rematadito me va a quedar aquí. Entonces voy a empezar por esta zona para rematar al final. Al final aquí puedo rematar más discreto, entonces empiezo donde más se ve, voy a empezar. Voy a empezar pasando el alambre así, ¿lo veis? Y voy a empezar a enrollar sobre el aro y sobre el alambre. Y le voy a dar 1, 2, 3 y 4 vueltecitas ahí para fijar. Apretar bastante bien para que quede bien hechito. A ver si se puede ver, para que os quede bien hechito ahí. Entonces, ahí tendría el principio del pendiente. Cuanto más bonito me quede el enroscado, pues más bonitos me van a quedar después los pendientes. Eso está claro. Aquí veis que me queda el extremo del hilo que va pasado por el medio. Vale, pues eso es lo que voy a cortar. Voy a coger el alicate de corte y voy a cortar ese trocito. Y ya voy a empezar a meter aunque esto se mueva al principio, luego no os preocupéis que al ir fijándolo se va a aguantar. Si no, otro truco que podemos hacer es meterle un puntito de pegamento por ahí atrás y fijarlo. Si quedáis más convencidas de que os quede mejor. Pero ya os digo que después al ir enrollando se os va a fijar. Vale, pues voy a empezar a meter bolitas de colores. Pues voy a meter una bola. Yo como en este caso tengo más amarillas y quiero que predomine, voy a meter una bolita amarilla. La voy a sentar encima de mi aro y voy a hacer otros enrolladitos. Voy a hacer 3 enrollados. 1, 2 y 3, por ejemplo. Bien hechos, que me queden bien parejitos y colocados. A ver si se puede ver cómo van a quedar estos aritos. ¿Lo veis? Sí, ahí se ve bien. Y entonces ahora voy a meter otro color para que me contraste. Por ejemplo, este. Voy a seguir. Y voy a meter otro color. Y voy a hacer lo mismo. Voy a sentar primero para darle espacio.
y voy a hacer con el alambre una, al lado dos, bien cerraditas, pero que no monten una en otra, y al lado tres. Lo vais viendo, ¿no? Va quedando bien. Pues voy a seguir un poquito y vuelvo para enseñaros a hacer el remate. Pues ya estoy terminando mi primer pendiente, y en el primer pendiente veis que acabo de colocar mi última bolita, ¿sí? Yo siempre dejo aquí alambre un poquito de más, así sería medio metro, aunque podríamos ajustar un poco más y haber dejado menos, ¿vale? Me gusta dejar de más para luego no tener problemas para ir y volver y esas cosas. Es como lo de las cuentas, siempre cuento de más, en este caso necesito solamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, ¿vale? Para que me coincidieran de color necesito 13 en realidad. Si quiero ponerle alguna más, podría aún estar a tiempo, mover un poquito más hacia aquí y poner alguna más, ¿vale? Pero yo ahora, en este caso, lo voy a dejar así. Le voy a poner 13. Bien, para terminar, engancho la última bola, la voy a colocar igual, la asiento, y lo que voy a hacer es ir con el hilo voy a colocar primero la pieza y voy a ir con el hilo hacia adelante. ¿Lo veis? Lo paso hacia adelante. Y ahora el enrollado, en vez de hacerlo hacia adelante, lo voy a hacer hacia atrás, para que me cierre y me quede el remate del hilo ahí. Uno, para que me quede más rematadito. A ver si lo podéis ver bien ahí. Este pendiente es más complicado al tener el gancho, ¿vale? Y voy a ir hacia atrás, para que me quede el cierre del pendiente hacia atrás un poquito. No sé si se ve muy bien, pero el enrollado, en vez de ir hacia adelante, lo voy a ir aproximando a la bola para poder tener ahí. Y aquí sí que le doy a dar a lo mejor alguna vuelta más para que me quede más seguro, ¿vale? Y no se ande moviendo. Cuando llegue ahí, lo que voy a hacer es tirar bien, ajustar y cortar. Cortar bien a ras, y si veis que tal, dobláis con el alicate plano para que la punta quede metida hacia adentro y no se ande saliendo ni se enganche si lleváis una pañoleta y no se enganche, ¿vale? Por eso que es importante a ver si se puede ver ahí, este enrolladito final que quede muy bien hechito. En este caso quedarían así los pendientes. A ver si los veis bien, quedarían así. Os voy a enseñar otra variable de estos pendientes, que sería haciendo lo mismo pero dejando largos hacia los lados. Este sería así, ahí lo veis. Y otra variable sería haciendo el mismo pendiente pero dejándole como si fueran hacia los lados, ¿vale? Aquí sí que tenéis que poner un poquito más de hilo, y si queréis ahora os hago un vídeo de cómo hago el principio de estos pendientes, ¿vale? Para que vayan unos rectos, como veis, los enrollados que van encima del aro y los que van hacia los lados, ¿vale? Son el mismo tipo de pendiente con los mismos materiales, pero que quedan completamente distintos. Venga, ahora os enseño cómo hacemos estos enrolladitos a los lados. Bien, aquí veis que estos aros son diferentes, ¿vale? No tienen cierre por atrás, pero bueno, me servirían igual. Voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a sujetar, voy a hacer unos enrollados de hilo al principio para sujetar bien ahí. Y voy a juntar y voy a cortar este hilo que me sobra. Lo que hicimos en el otro, ¿vale? Lo mismo, así lo veis dos veces y lo vais a ver repasado. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, el primero va a ser igual, voy a meter una de las bolitas y va a ir igual. Meto la bolita, la asiento sobre mi pendiente y voy a hacer lo mismo, voy a darle 3 vueltas. 1, 2 y 3. Uy, que se me mueve la cámara. 3 vueltas. Bien, ahora es cuando vendría la variación. Tengo la primera bien fijada, ahí la veis.
Y la segunda es la que voy a hacer al aire, más lejos, ¿vale? Para que quede el efecto que no está pegada al anillo, solamente con el alambre. Entonces voy a meter la bolita, a ver que no puedo con una mano sola, en el alambre. Meto en el alambre, voy a cortar este trozo porque me está molestando. Y aquí tenía alambre de más. Vale, meto en el alambre la bola que no quiere bajar. Y en lugar de pegarla al pendiente, lo que voy a hacer es dejarla un poco separada. ¿Lo veis? Más o menos, un trozo así. Y ahora lo que voy a hacer es, sujetando la bola, es enroscar un alambre sobre otro, dándole vueltas, ¿lo veis? Con cuidado de que no se me rompa, ¿vale? No lo enrosquéis tanto que se os acabe por romper. Y ahora lo que voy a hacer es, otra vez, en este caso aquí, ¿veis? Hice el enroscadito y después ya puse una bola. Voy a poner otra bola. Vale, cuando vayáis haciendo un par de pendientes, si los queréis hacer completamente diferentes, pues está bien. Pero si queremos que vayan un par lo más parecido posible, intentar ya ir viendo que vayamos haciéndolos iguales, ¿vale? Y aquí igual, la siguiente bola sería igual fijarla con los 3 enroscaditos. 1, 2 y 3. Tirad bien para que se queden y que queden juntos. ¿Lo veis? Bien, y ahora en este lado es cuando me tocaría otra vez volver a hacer bola, la paso, la dejo un poquito separada, igual antes la dejé un poquito más, pero bueno, no quedan feas que queden separadas. Enrosco y cuando tenga enroscado el suficiente vuelvo a pasar y tendría que colocar otra vez bola que quedará. Intento que vayan aquí en este pendiente uno hacia cada lado, ¿lo veis? Vale, después sí le podemos dar forma cuando los tengamos terminados para que queden más bonitos colocados. Bien, pues vengo ahora para enseñaros cómo quedan los pendientes, ¿vale? Finalizados. Muy bien, pues ya tenemos aquí terminados los pendientes. Tenemos aquí el primer modelo, para que lo puse en un cartoncito para que lo podáis ver bien cómo queda. ¿Sí? ¿Se ven bien? Quedarían así. Vamos a sacar estos para que los veáis bien en el fondo. Así. Colgaditos. ¡Uy! Que se me caen. Y los otros, el otro modelo que tenemos es este. ¿Vale? El que va con los enrolladitos. Creo que se puede ver mejor así en el cartón. ¿Sí? Vale. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que sigáis practicando con cositas que tengáis por casa para poder hacer diseños bonitos, adaptados a lo que tengáis por vuestra casa, algunas cosillas de sobra que tengáis y a practicar. Son sencillos, pero yo creo que el resultado es bastante bonito. Venga, un saludo, hasta la próxima.